Bueno, hace mucho tiempo que no estamos en clase, así que vamos a hacer como un repaso, o vosotros vais a hacer un repaso de lo que se ha estado viendo o vimos en las anteriores clases, que es lo que estuvisteis aprendiendo, así que es un tiempo ahora mismo un tanto libre. Solo para que lo sepáis, las últimas clases quedan 3, contando con esta. Vamos a terminar la clase que no pudimos ver en el pasado sobre la neumatología en el Nuevo Testamento, la visión de Jesús, que lo vimos en el Evangelio de Juan, pero vamos a ver la visión de Pablo, la visión paulina en la neumatología o la doctrina del Espíritu Santo. Eso lo vamos a ver hoy. Pero, ¿qué es lo que hemos estado viendo o qué habéis aprendido en lo que llevamos de curso? Aquí podéis hablar sin Ruaj. miedo. Ruaj. ¿Qué es Ruaj, Maite? Es como, a ver cómo te lo explico yo, mejor lo tengo aquí. Es como poder, fuerza, influencia. Cuando soplaba, ¿no? Ajá. Era como Ruaj. Y bueno, que es el aliento o soplo de Dios. ¿Pero qué es Ruaj? ¿Qué es la palabra Ruaj? No sé. Ruaj es el término hebreo. Es en hebreo, pero... Claro. ¿no? Claro, sí. Es el soplo. Lo has dicho todo bien, pero empecemos. Es el término hebreo para la palabra espíritu y puede significar esto, lo otro y lo otro. Vale. Pero está bien. Vale. ¿Y el término, Maite, en griego, cuál es? Neuma. Neuma. Aquí viene, ¿no? Aquí está la chuleta. Neuma. Neumatología. Y logía, estudio, como siempre. Más cosas. Como los pulmones, ¿no? Neuma, eso es. De ahí viene el concepto de El aire. respirar, El el aire. Eso es. ¿Más cosas? Que no era solamente aplicable para Dios, sino que era un término genérico también para los... Vimos, eso es, vimos que Ruaj y Neuma tenían desambiguaciones a la hora de traducir, porque se podía utilizar para Dios, para el hombre, el espíritu del hombre, el espíritu de Dios, y también en la visión del cosmos, ¿no? El aire que está en el mundo, ¿no? Rara vez se traduce, pero se puede traducir así, ¿no? Más cosas. Que el Espíritu Santo es una persona. ¿Es una persona? Ok. Vimos que más que va en el Antiguo Testamento. Eso es una clave, la clase que dio David, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Sí, dice en Génesis 1:2 que decía que se movía sobre la faz de Sobre la la tierra. faz de las aguas, sí, de la tierra. Ok. ¿Más cosillas? ¿No? El Espíritu Santo produce un nuevo nacimiento, una transformación interior y es el que convence de pecado también. Eso es. Vimos en la clase del Nuevo Testamento, David lo mencionaba también en el Antiguo, pero porque se relaciona, el Espíritu Santo operaba en la creación desde el Génesis, pero con el Evangelio y la buena noticia entendemos que recrea la vida con el concepto del nuevo nacimiento, que también lo vamos a ver hoy, y demás. ¿Más cosas? Sí, la misma idea, eso del Antiguo Testamento, que es la idea del Espíritu Creador, y también en el Nuevo Testamento cuando Jesús dice que todas las cosas que habéis enseñado que era el que aplicaba la salvación de Jesús, en el sentido que Jesús dice todo lo que el Espíritu va a revelar, todas las cosas que yo os he dicho y todo lo que mi Padre me dice, os lo hará saber. Vimos un poco de la misión que iba a tener y el papel que iba a tener el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Capacita a los creyentes en función de lo que Sí, está diciendo. eso es, capacita a los creyentes. Bueno, vimos los nombres también en la clase del Nuevo Testamento. Se llama Paracleto, es el Espíritu de verdad, el Consolador. Paracleto puede significar aquel que camina a tu lado, ¿no? Es una promesa muy bonita, ¿no? Porque sí, siempre, de alguna manera, buenos días, Conchi. De alguna manera no tenemos un Dios que nos deja, ¿no?
un Dios que está lejos siempre estará cerca de nosotros. Vimos un poco la historia del aposento alto. También la interacción del Espíritu Santo con el mundo convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? Eso se ve en Juan 16, ¿no? No voy a entrar ya en lo que vimos, pero como siempre tenéis todas las guías en los boletines, ¿no? Y eso es todo. Creo que también estuvimos hablando, si no me equivoco, de los dones, ¿no? Sí. Estuvimos hablando de los dones y del fruto. Los dones, fue una clase que vimos David y yo. Yo hablé del asunto de los dones. Siempre intentábamos de alguna forma, o esa clase tenía como intención que en el asunto de la neumatología lo que más a veces se discute son los dones, pero el fruto queda como en un segundo plano, y es lo que Dios espera en los creyentes. No, los dones son un regalo, ¿no? No deberían estar sujetos a debate, pero es el fruto lo que uno debe buscar y anhelar, ¿no? Porque al final es por lo que uno se identifica como cristiano, ¿no? Uno no debería decir yo soy cristiano porque tengo el don de fe o el don de sabiduría, ¿no? Soy cristiano porque mis frutos son evidencia de que he sido transformado por el Espíritu Santo y por Cristo. Ahora, lo que quedaba de clase eran una sucesión de temas que aparecen en el Nuevo Testamento sobre la actividad del Espíritu Santo, que suelen traer principalmente a debate, a confusión. Hay desde hace ya tiempo, por auges de ciertas escuelas de neumatología, se traen a veces, se entremezclan, no se hacen como divisiones correctas y apropiadas, ¿no? Por eso a lo mejor surgen muchas preguntas, y como siempre voy a decir, levantad la mano. También digo, de la misma manera que yo os dije que podéis decir herejías y os podéis equivocar en clase porque es un espacio seguro para hacerlo, yo estoy sujeto a error, así que podéis levantar la mano y decir no estoy de acuerdo, ¿no? Y puedo estar equivocado y siempre lo reconoceré, ¿no? Así que vamos a hablar sobre el bautismo del Espíritu Santo, la regeneración, la nueva vida, la morada del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo. Os aseguro que hay algunos de estos temas que van a ir más rápido que otros, y sobre la llenura del Espíritu Santo, ¿vale? Empezamos con el que va a ser más controversial. A ver, un momento. Parte de la confusión con el asunto del bautismo del Espíritu Santo viene porque diferentes movimientos en iglesias, ya lo he dicho, han usado términos como bautismo, llenura, poder, lenguas, de forma en la que se mezclaban o se igualaban, ¿no? Ahora yo os pregunto, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué creéis que es el bautismo del Espíritu Santo? La unción, ¿no? Uh-huh. Voy a hacer una apreciación a todas. Habéis dicho cosas muy parecidas, cosas relativamente diferentes. Sería injusto decir bien, porque quiero que como estudiantes, las próximas veces que tengamos, ¿cómo decirlo?, una clase, seamos capaces de centrarnos, ¿no?, en las preguntas. Si tú te preguntan, dime la raíz cuadrada de 4, tú podrías hablar de qué es una raíz cuadrada, desde dónde viene, pero no dar la respuesta acotada, ¿no? Y está bien. Por ahí hay gente que, por algunos, yo veo ya dos posturas que quiero decir que en esta clase a lo mejor el profesor enseña. Es muy difícil, especialmente en estos temas controversiales, ser aséptico, ¿no? Pero intentaré ser lo más bíblico posible. Pero hay gente que en su respuesta dice que es un acto, es un suceso subsecuente, pero otros dicen que es un momento consecuente, ¿no? Unos dicen que es subsecuente a la conversión, es algo siguiente.
Y hay gente que dice, no, que es consecuente, te conviertes y lo recibes. ¿Cuál es la realidad? Que yo creo, voy a definir esto, ¿vale? ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo en agua, que nuestro bautismo en agua es distinto al de Juan Bautista, lo vimos en otros cursos, no voy a entrar en detalles, creo que deberíamos saber identificar por qué es distinto. Pero el bautismo del creyente en una iglesia local es la señal, primero, de arrepentimiento y nacimiento nuevo que identifica al creyente con esa dicha iglesia local, ¿no? Ahora forma a ser parte de esa iglesia local, o en su día se bautizó en otra iglesia, era parte de esa iglesia, pero como ya es bautizado, puede formar parte de otras iglesias. El bautismo del Espíritu Santo es una obra espiritual de iniciación. Es el momento en el que el Espíritu Santo coloca al creyente regenerado dentro del cuerpo de Cristo, es decir, dentro de la Iglesia universal. Esto significa que el bautismo del Espíritu Santo es esencialmente un acto de identificación. Nos une a Cristo y a su Iglesia. No es una experiencia que ciertos creyentes más buscan o no, sino que es algo que Dios hace soberanamente en todo aquel creyente que ha nacido de nuevo. Y esto es fundamental porque todos los creyentes, según 1 Corintios 12, versículo 13, dice que han sido bautizados. Y en Corintios había creyentes muy carnales y creyentes a lo mejor un poquito más santos. Dice que todos fuimos bautizados, incluyendo a la iglesia de Corintio, que era inmadura y carnal. Así que no es un privilegio, no es algo que ¿cómo decirlo? Que se busca más o menos, ¿no? Es un acto único e irrepetible. No puedes ser bautizado una vez en el Espíritu Santo y luego decir, quiero ser bautizado en el Espíritu Santo otra vez. Según Efesios 4:5, hemos recibido un solo bautismo, mostrando que no es una experiencia que ocurre varias veces ni que se renueva. Es el acto por el cual somos incorporados a la Iglesia desde el momento de nuestra conversión, y tampoco aparece en la Biblia ningún mandamiento que diga que el creyente debe buscar o pedir este bautismo. Es una obra completamente divina, no una experiencia que un humano puede provocar. Entonces, ¿cuál es el resultado principal del bautismo del Espíritu Santo? Es la unidad de la Iglesia. Amén. Por medio de este bautismo, todos los creyentes formamos un solo cuerpo. Es el Espíritu Santo lo que nos une. No son los dones, no son nuestras capacidades, no son nuestras nacionalidades, es el Espíritu Santo. Y es lo que se ve en Hechos 2. Siempre se hacen paralelos entre la historia de la Torre de Babel y Hechos 2, porque en la Torre de Babel lo que ocurre es que el ser humano dice, no, nosotros podemos estar unidos, ¿no? Y llegar a lo más alto, ¿no? Sin Dios. Y dice Dios, sí, pues ahora os voy a separar entre lenguas, naciones, ¿no? ¿Y qué pasa en Hechos 2? Que gente de toda lengua y nación se une a la Iglesia por la obra del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo. Así que el resultado es la unidad, y lo que nos corresponde a nosotros es guardarla, protegerla y vivir en santidad, porque el bautismo también nos identifica con la muerte y la resurrección de Cristo, llamándonos a nueva vida santa. Yo sé que a lo mejor pueden surgir preguntas, os pido que las anotéis, pero por amor al tiempo nos quedan 4 asuntos más. La regeneración, para mí, bajo mi punto de vista, es una doctrina en la que yo creo que estamos muy de acuerdo todos podríamos definir que es un poquito mejor, un poquito más largo, un poquito más acotado. Yo creo que es la obra más importante del Espíritu Santo, pero curiosamente una de las que más está descuidada a lo largo de la historia de la Iglesia. A diferencia de otras doctrinas que se formularon en medio de controversias, la regeneración casi no generó debates en la antigüedad, ni actualmente, y eso hizo que su definición teológica quedara poco desarrollada durante muchos siglos, hasta que llegan los reformadores, ¿no?
La Iglesia Católica la relacionó directamente con el bautismo en agua, ¿no? Un bebé es bautizado y se regenera, se limpia del pecado original, como si el acto físico del bautismo produjera el nuevo nacimiento. Y el luteranismo mantuvo una idea similar, viendo el bautismo infantil como una puerta de entrada a la salvación. En otros casos, como en la teología liberal, la regeneración llegó a interpretarse simplemente como un esfuerzo humano para mejorar moralmente. Y todo esto está mostrando cuánta confusión ha existido alrededor de este concepto. Pero cuando vamos a la Biblia, los términos que usa el Nuevo Testamento son muy claros con el asunto de la regeneración y la nueva vida. Literalmente significa nacer de nuevo, y el segundo, que aparece en Juan 3, significa tanto nacer de nuevo como nacer de arriba, mostrando que este nuevo nacimiento es un acto sobrenatural que viene de Dios. Por eso la definición bíblica y teológica es esta: la regeneración es el acto divino por el cual el Espíritu Santo imparte nueva vida al ser humano. Es una nueva creación interior y no debe confundirse con la conversión ni con la justificación. Y el Espíritu Santo... Es ¿Sí? lo mismo, regeneración, conversión, entonces haces una distinción. A ver, hablamos de conversión desde el lenguaje popular. Uno, me convierto a Cristo, ¿no? Como me convierto, acepto a Cristo. Yo, cuando hablo de conversión, y la mayoría usamos ese lenguaje popular de lo que nosotros La hacemos. decisión que tomamos nosotros. Exacto. La regeneración. Lo que el Espíritu Santo obra. Exacto. La regeneración es instantánea, no progresiva y es irreversible. Así como nadie puede desnacer físicamente, tampoco se puede deshacer el nuevo nacimiento espiritual. Además, es importante recordar que la regeneración no depende de nuestras emociones o experiencias, porque no es un proceso que podamos medir subjetivamente, es un acto soberano del Espíritu Santo. Vamos a ir un pelín rápido, pero como estos asuntos, a lo mejor la regeneración, todos estamos de acuerdo, voy a tomarme más tiempo porque a lo mejor tenéis preguntas al final sobre el bautismo y a lo mejor sobre la llenura, ¿no? Aquí vamos a hablar de la morada del Espíritu Santo. Por ahí Maite leyó antes que somos templo, o lo mencionó, no sé si lo leyó, lo mencionó. Somos templo, ¿no? La morada del Espíritu Santo se refiere a la presencia permanente del Espíritu desde el momento mismo de la conversión o regeneración. Esta doctrina ha generado controversia porque hay gente que sí entiende que la morada del Espíritu Santo o el bautismo o tal, y aquí voy a hacer matices porque a lo mejor vosotros no lo creéis, pero yo sé que otras personas, no en esta iglesia a lo mejor, pero otras personas sí, ¿no? Hay gente que cree que el bautismo y la recepción del Espíritu Santo es un evento subsecuente a la salvación, ¿no? Por eso hay gente, o a mí se me enseñaba de pequeño, que podemos decir que a lo mejor es erróneo, como que hay un momento para recibir el Espíritu Santo, ¿no? Pero si uno se identifica completamente con el mensaje de Cristo bien predicado, donde el Espíritu Santo es anunciado, pues automáticamente el Espíritu pasa a morar en ti, ¿no? Hay quienes también sostienen que el Espíritu Santo puede abandonar al creyente cuando éste peca, ¿no? Sin embargo, la enseñanza bíblica es clara. El Espíritu Santo mora permanentemente en todos los creyentes. ¿Y esto tendría implicaciones teológicas en cuanto a nuestra salvación? Puede ser, pero no estamos hablando de eso hoy. Podemos estar hablando de, bueno, pero ¿eso significa que la salvación se pierde? Bueno, eso en otra clase se está viendo, ¿no? Como esto no toca en esta clase, os aseguro que si me preguntáis sobre soteriología, no voy a responder porque no entra en esta clase. Así que, con respecto a esto, la Escritura nos enseña que todos los creyentes son templo del Espíritu Santo. Todos. Y lo enseña en Corintios, la iglesia, vamos a decir, carnal, por excelencia, ¿no? Y la enseñanza, oye, el Espíritu Santo vive en ti. Cuida cómo vivas, ¿no?
Así que todo esto significa que no hay creyentes sin la presencia del Espíritu y su permanencia no depende de nuestras emociones, experiencias, conocimientos o acciones. Aunque un creyente puede ignorar que el Espíritu está en su vida, su ignorancia no cambia la realidad, el Espíritu mora en él. Muchos ignoramos en nuestra día a día la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Vamos a veces en automático, la vida va en automático y no quiero centrarme solo en los creyentes que pecan, ¿no? Y se olvidan que está el Espíritu Santo, ¿no? Pero va desde lo más grande hasta lo más pequeño. En tu día a día, mientras conduces, mientras trabajas, a veces no somos conscientes de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y eso, no hacerlo, hace que corramos el riesgo de, pues, a lo mejor nosotros pecar deliberadamente o a lo mejor no ser conscientes de que somos agentes suyos, ¿no? Él nos quiere capacitar para anunciar las buenas nuevas en todo lugar donde estemos. Así que quiero decir como que a veces los debates giran en torno a, bueno, pero si peca se va, ¿no? Va desde lo más grande hasta lo más pequeño. En nuestro día a día, todos los creyentes podemos ignorar que el Espíritu Santo está en nuestra vida, pero eso no cambia la realidad que el Espíritu Santo mora en nosotros. La presencia del Espíritu Santo es un regalo, como ha dicho Tere, recibido por fe en el momento de la regeneración y no se basa en obras ni méritos humanos, ¿no? Eso es central a la fe cristiana. La fe cristiana, la salvación y todo lo que Dios nos da no se basa en esfuerzos humanos. Es un regalo de Dios, independiente de nuestra conducta o sentimientos. Por lo que ni la tristeza, ni la apatía, ni el pecado expulsan al Espíritu Santo de nuestra vida. Es una promesa increíble. Porque, ¿cómo decirlo? Hay textos, yo sé que pueden generar confusión del Antiguo Testamento sobre Saúl, ¿no? A lo mejor se nos viene a la memoria. No da tiempo a mencionarlos ahora. Si queréis en un café, se pueden hablar. Pero la realidad de esta idea de la morada del Espíritu Santo es preciosa, porque lo que te está diciendo Dios es: yo te he sacado cuando no eras nadie y eras el mayor de los pecadores del mundo y eras mi enemigo. Ahora que eres hijo mío, te aseguro que si te he sacado cuando antes eras pecador, no hay nada que puedas hacer para que yo te abandone. Por lo menos yo, Dios, ojo, por lo menos yo, Dios. Ya si el creyente decide abandonar, eso es otro asunto, ¿no? Estamos hablando del Espíritu Santo. Aunque el pecado no expulsa, y esto es muy importante, al Espíritu Santo sí puede contristarlo y apagarlo. Ojo, no estamos diciendo, como le preguntaban a Pablo, ¿significa esto que si la gracia abunda sobre el pecado, si pecamos sobreabunda? No significa eso, no hay que pecar, no significa eso, ¿no? Y es cierto, es una realidad que seguramente muchos experimentáis. Si no pasamos comunión con el Espíritu Santo, yo a veces me siento muerto en mis acciones, en mi forma de responder, en mi forma de pensar, ¿no? Cuando no pasamos tiempo en comunión con Dios y dejando que el Espíritu Santo florezca en nuestro carácter, ciertamente afectará a toda nuestra vida. Creer en Jesús como Salvador y Señor es suficiente para afirmar que el Espíritu Santo está morando en nuestra vida y esta morada es permanente e inseparable de la salvación. El sello del Espíritu Santo. Esta es más cortita, pero por ahí se han mezclado términos, ¿no? Ahí hemos mezclado términos y yo he iniciado esta clase diciendo que a veces el bautismo del Espíritu Santo se confunde porque se mezclan términos, ¿no? Y por ahí hemos dicho que el bautismo, pues a veces pues es el sello, ¿no? Es el sello. Bueno, sí y no. Se da en un momento a veces común en la salvación, todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, aquí es probablemente donde más vais a ver ciertas opiniones personales, que tristemente no está David para decir, bueno, yo lo interpreto así. De hecho, estábamos David y yo hablando de esto y
sí surgió, no un debate, pero como una conversación, como, bueno, yo lo veo así, yo lo veo así, ¿no? Pero como esta clase entendemos que se presentan posturas distintas, podéis preguntarle a David. Hoy no está en clase, tristemente, porque está malito y ha estado malito, pero le podéis preguntar a David, ¿no? Y sigo, aunque esto sean y aquí se expongan opiniones personales, no significa que pueda estar equivocado. ¿Qué es un sello, no? Si yo te escribo una carta y la firmo como Eric, pero además la sello, ¿qué es eso? ¿No? Una garantía. Una garantía, ¿no? Como dice el texto, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Exacto. Sí. Es una marca, como una marca. Sí, una marca. Que certifica algo. Legal. Certifica. Además, todas las cosas de importante, documentos, todo tiene que llevar un sello. Si no lleva ese sello que te diga, es del consulado español que te da... Exacto. Es lo que le da valor. Y Vale. eso es lo que nos da... En la Seguridad Social hace una semana me rechazaron un documento porque no estaba Sellado. En esta iglesia sellamos cosas a veces, ¿no? Claro. Tenemos un sello. Ojo, Sí, y a veces nos lo piden, ¿no? Ciertas entidades. Yo cuando he ido al seminario Pero tienen sello, ¿no? tenemos sello. Eso es importante. Con el logo antiguo, pero no pasa nada. Incluso una simple carta, tú la echas al buzón, si no tienes sello... Exacto. Es que la garantía. Y si quieres que te llegue más rápido, ya tú sabes. Claro, ya tú sabes. Es que te voy a decir algo. Pero volviendo al sello, porque estamos hablando ahora de muchas otras cosas, siempre me alegra y me anima mucho hablar con vosotros y encontrar este espacio para hablar de cosas que a lo mejor no hablamos muchas veces en el día a día. Pero bueno, definiendo el término sello, en el Nuevo Testamento proviene de un contexto comercial y conlleva varias ideas: garantía, autenticidad, pertenencia y protección. Así como un sello en documentos oficiales asegura validez, propiedad y seguridad, el sello del Espíritu asegura que nuestra salvación es segura y protegida por Dios. Segundo, todos los creyentes son sellados por Dios mediante el Espíritu Santo, según Efesios 1:13-14 y 2 Corintios 1:22. Y esto ocurre de manera instantánea, única y permanente. No depende de nuestra experiencia, obras o sentimientos. El sello es incondicional. Dios mismo está comprometido a completar la obra de salvación en el creyente. La Biblia compara este sello con las arras, es decir, el Espíritu Santo, dando como garantía de que Dios cumplirá su promesa de herencia eterna. Finalmente, aunque el sello está relacionado con la regeneración, el bautismo y la morada del Espíritu Santo, no es lo mismo que ellos. Su función específica es garantizar la culminación de la salvación y proveer seguridad y certeza al creyente respecto a su herencia futura. ¿De dónde viene esa herencia, no? Y por último, la plenitud o llenura del Espíritu Santo. Aquí voy a decir una cosa, estoy muy de acuerdo con Anneli. No sé exactamente cómo habías hablado de la llenura, que era como un proceso de, no sé si constante, ¿no? Y luego digo, ser llenos, Eso. seguir siendo llenos. Ser llenos, ¿no? Es un mandato, ¿no? Aquí lo más diferente, a lo mejor, en relación a los otros conceptos, es que los anteriores eran como momentos concretos, consecuentes a algo, ¿no? A nuestra salvación. Aquí es un mandato implícito: sed llenos del Espíritu Santo. Pero si somos morada del Espíritu Santo, estamos llenos del Espíritu Santo. A ver, Si entendemos, ojo, aquí explícalo. hay que explicarlo muy bien, porque podemos entender llenura como voy a intentar explicarlo bien. Llenar como llenar un vaso, ¿no? Sí, con agua. Pero decimos, es que Dios vive en el vaso, ¿no? Así que, pero la llenura, ojo al dato, no creo que está planteada con esa metáfora. La morada es la promesa de que el Espíritu Santo mora en nosotros, pero la llenura tiene que ver más no con
la relación entre el Espíritu Santo que habita a ti y tú, sino con la práctica de la vida cristiana. El mandato bíblico, que se encuentra en Efesios 5:18, de sed llenos, indica que la llenura o la plenitud del Espíritu Santo es progresiva y continua. La plenitud se basa en la experiencia del creyente, como le explicaba a Maite, y requiere la diferencia entre la morada, el sello, el bautismo y la regeneración, sí requiere de la participación del creyente. Como he dicho, es un proceso de madurez espiritual y no significa recibir más del Espíritu Santo, sino permitir que Él gobierne más áreas de nuestras vidas. El requisito fundamental para ser lleno del Espíritu Santo es la obediencia, que se refleja en varias acciones concretas. Andar en el Espíritu, es decir, conducirse según sus normas, Gálatas 5:16, que lo vimos cuando hablábamos del fruto del Espíritu. Transformación continua, consagrando la vida a Dios y renovando nuestra mente. Desarrollando el carácter semejante al de Cristo y manifestar el fruto del Espíritu Santo. Practicar adoración, gratitud y sumisión mutua. Los resultados de la plenitud permiten al creyente experimentar la obra del Espíritu Santo de manera consciente, sirviendo a los demás, glorificando a Dios y creciendo en santidad. La analogía, ahora te doy paso, si levantáis la mano me ayuda mucho más. Aunque levantad, yo luego ya me quedo tengo ojos por todos lados y veo quién ha levantado la mano primero y tal, pero todos tendréis oportunidad de comentar cosas. Pero la analogía, que creo que se acerca más a esta llenura, ¿no? Cuando hablamos de un barco, ¿no?, que iza las velas, ¿no? ¿Qué mueve al barco? ¿Qué es lo que mueve? El viento. Y la idea es que tú permitas, alces las velas y que el aire llenen esas velas para que realmente nos pueda conducir a la verdad y a lo que realmente debe ser nuestra vida cristiana. Yo lo defino en primero obediencia, luego el Espíritu Santo pasa a controlar nuestra vida completamente, eso produce un crecimiento y en última instancia el fruto espiritual, ¿no? El fruto espiritual a veces en ciertos círculos, yo creo que más inmaduro, lo hablábamos cuando éramos jóvenes, como de la misma forma que los dones. Bueno, ¿qué fruto tienes, no? David ya enseñó que eso no es así. Tú puedes producir frutos según trabajes la tierra, ¿no? Es fácil, ¿no? Tú cómprate un campo y empiezas a producir frutos. Si no eres constante, no habrá crecimiento ni fruto espiritual. Puedes tener años en los que el Espíritu Santo ha producido un fruto fantástico en ti, todo el mundo lo ve, y puedes tener años en los que decaigas en cosas que a lo mejor no te imaginarías. Por eso aquí digo que es quizá la parte en toda nuestra neumatología que más debemos a lo mejor centrarnos ahora, ¿no? No tanto ya en los debates teológicos, que está bien investigar siempre, pero sino el mismo imperativo que Pablo daba a la iglesia en Efesios, pues tengámoslo hoy en clase, seamos llenos del Espíritu Santo, con todo lo que eso implicará.